Ahora, si abran sus Biblias al libro de Romanos, precisamente, vamos a comenzar ahora el capítulo 9 de Romanos. Estuvimos viendo en las semanas pasadas, qué maravilloso, el capítulo 8 de Romanos, ¿verdad? Donde vemos que Pablo nos lleva a la cumbre de la montaña, de las bendiciones, de la grandeza de Dios, de los planes que Dios tiene para nosotros. Todos estamos esperando ese día, ¿verdad? Ansiosamente. Sí. ¿Seguro que tienen prisa de irse? ¿O no? No tanto, ¿verdad? Dicen, sí, yo quiero irme, pero en el siguiente camión. No en este todavía, ¿verdad? Hasta el próximo tren. Todos queremos ir. ¿Saben por qué tenemos miedo a morir? Porque nunca hemos estado ahí. Nunca lo hemos experimentado. Y tenemos miedo de lo que no conocemos, pero sabemos que al otro lado de la puerta hay algo mucho mejor que en este lado, ¿verdad? Pero lamentablemente tenemos que morir para llegar ahí. A menos que el Señor venga y nos lleve en el rapto que estamos esperando, el arrebatamiento de la iglesia. Pero si no, tenemos que ponernos muy malitos para poder abrir la puerta. Y por eso le tenemos miedo. Pero no hay que temer realmente, porque Dios sabe el número de nuestros días. No importa cuánto nos cuidemos, cuánto nos escondamos de la muerte, de la huesuda, un día nos va a encontrar y nos va a llevar. Pero la muerte no tiene la victoria sobre nosotros. Cristo la tuvo ya. Él venció la muerte. Entonces nosotros solamente pasamos de una vida de problemas, de adversidades, de enfermedades, de alegrías y todo, pero a una vida eterna perfecta. ¿Cuántos quisieran tener salud perfecta? Cuerpos perfectos. ¿Verdad? Qué maravilloso sería, ¿verdad? Nada de dolencias jamás. Qué lindo sueño, ¿verdad? Qué lindo sueño. Si encuentran un doctor que pueda garantizar eso, me lo avisen, por favor. Pero nada más quiero recordarles lo que leímos la semana pasada, lo maravilloso del capítulo 8, cómo termina lo que nos dice Pablo, quiénes somos y qué tenemos en Cristo. Voy a comenzar del versículo 31 al final, dice, pues, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero miren, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No es maravilloso lo que tenemos en Cristo? ¡Qué maravilla! Saber que Dios tiene este plan para nuestras vidas, un plan eterno. Nada nos puede separar de su amor. Hemos pasado por dificultades en esta vida y vamos a seguir pasando. Pero recuerden, todo esto, cada que pasamos una prueba, es una prueba menos que tenemos que pasar. Todo está en sus manos. Y lo que tenemos que hacer es orar. Orar sin cesar. Si oráramos tanto como nos preocupamos, nos preocuparíamos mucho menos. ¿Y saben qué? Y oraríamos más. Las pruebas van a venir, estemos preparados o no, pero saben que el 80%, dicen que el 80% de todos los problemas que nos preocupamos
nunca suceden. Cosas que tenemos temor de que va a suceder algo, nunca suceden. Y el 10% no hay nada que podamos hacer, aunque sepamos. Solamente hay un 10% que nosotros podemos cambiar. Y si solamente nos preocupáramos por el 10%, seríamos muy felices. Porque no nos preocuparíamos. Porque sabemos en quién estamos, en quién vivimos, en quién nos movemos. Y no tendríamos que preocuparnos tanto. Dios tiene el control. ¿Creen que Dios tiene el control de su vida? ¿Sí, de veras? Ay, no me los, parece que no los convenzo. ¿Creen que Dios tiene el control de sus vidas? Entonces, ¿para qué se preocupan? ¿Para qué nos preocupamos si Dios tiene el control de nuestras vidas? Si nuestro aliento está en sus manos, el latir de nuestro corazón está en sus manos. Él sabe el número de días que vamos a vivir. Él sabe cuándo vamos a morir, cómo vamos a morir, pero lo importante es, sabemos también y sabe a dónde vamos a ir. Para nosotros la muerte no es el final, es el principio de algo que no tiene final. Una vida eterna en la presencia de Dios con salud perfecta alrededor de gente con la que nos vamos a llevar bien siempre. ¿Se dan cuenta de eso? Sean cuñados, sean mamás, sean papás, sean esposos o esposas o quienes sean, nos vamos a llevar todos bien en el cielo. ¿Saben que allá no va a haber más celos, ni envidias, ni rencores, ni coraje, ni enfermedades? Todo va a ser perfecto. ¿Y por qué le tenemos miedo entonces a la muerte? De nuevo, porque no hemos estado ahí, no nos hemos enfrentado con ella, pero no tenemos que temer. Porque si estamos en Cristo, Él tiene el control absoluto de todo. Solamente hay que confiar en Él. Pablo ahora termina con lo que le llama como una doxología, que es como una explosión de alabanza al Señor, porque dice, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Me recuerda lo que dice en la carta de Judas, una antes de Apocalipsis. Es un capítulo nada más y tiene 25 versículos. Y voy a leer desde el 24 y el 25 cómo termina. Sabemos que este Judas no es Judas Iscariote. Este Judas era el medio hermano de Jesús. Uno de sus medios hermanos, y Santiago eran medios hermanos de Jesús. Y escribió esta carta, solamente un capítulo, 25 versículos, pero del 24 y 25, miren cómo termina. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por los siglos. Amén. 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 Es como una erupción de un volcán, como una explosión de alabanza al Señor, de que nos damos cuenta a quién nos estamos refiriendo. Y nada más para que asustarlos un poquito, ahorita los está mirando. A cada uno de ustedes los está mirando. Y no solamente por fuera, sino por dentro también. ¿Qué piensa cuando los ve? Yo pienso que se sonríe y se alegra, porque están aquí para adorarlo y glorificarlo, para exaltarlo, para aprender de su palabra, ¿verdad? Para saber qué es lo que quiere Dios de nosotros. Cómo debemos de servirlo, cómo debemos de amarlo, de glorificarlo, de exaltarlo. Entonces, por eso nos dejó su palabra. Por eso nos dejó su Biblia. Y lo que vamos a ver ahora, vamos a ver una trilogía. Son 3 capítulos que hablan de Israel. El plan de Dios para Israel. El capítulo 9 es el pasado. Capítulo 10 es el presente. El capítulo 11 es el futuro que Dios tiene preparado para la nación de Israel. Va a pasar por grandes tribulaciones todavía. Lamentablemente nos lo dice el libro de Apocalipsis. Pero Dios tiene un plan que va a rescatar a la ciudad. Dice, en capítulo 11 dice, y todo Israel será salvo. No todos se van a salvar, no todos los judíos, sino todos los que van, los elegidos, que Dios va a seleccionar y va a salvar. Dice, todos ellos
van a representar a Israel y todo Israel será salvo. Vamos comenzando en el versículo 1 del capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y terminamos y nos vamos a casa. No, todavía no, ¿verdad? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ningún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Vamos al principio, vamos a examinarlo. Dice Pablo, verdad digo y no miento. No miento, dice, le estoy diciendo la verdad. ¿Cuánta gente hay mentirosa en el mundo? Todos somos mentirosos. ¿Menos uno? Bueno, dicen que el 91% de americanos, una encuesta que hicieron, el 91% de americanos miente. Y los otros 9 son más mentirosos porque no quisieron reconocerlo exactamente. Todo, como dice el hermano José, todos somos mentirosos, todos hemos mentido, y el que diga que no miente ya está mintiendo, está probando que es mentiroso, ¿verdad? Todos somos mentirosos, hemos mentido, se dan cuenta, pero dicen que ¿saben quién miente más, las mujeres o los hombres? Los hombres. Pues le atinaron. Los hombres son más mentirosos que las mujeres. A mí me sorprendió. A mí me sorprendió. No, porque no, me sorprendió. Si las mujeres tienen su aureola de santas, ¿verdad? Y los hombres lo tenemos también, pero la está detenida por los cuernos, ¿verdad? Porque somos malos como el sarampión. No, todos somos mentirosos. Pensé que los hombres mienten más que las mujeres. Los jóvenes mienten más que los adultos ya de edad. Ya. Los pobres mienten más que los ricos. Vean, que los pobres mienten más que los ricos. Y los que no tienen trabajo mienten más que los que están trabajando. Pues claro, porque quieren agarrar trabajo y echan cuanta mentira tengan que decir para agarrar el trabajo, ¿verdad? Eso lo considero yo normal, ¿verdad? No debiera, pero sí, pues cuando uno va a una entrevista, se pone uno de lo mejor, ¿verdad? Se la saben uno de todas. Y ha hecho más de lo que ha hecho, ¿verdad? Tiene experiencia prácticamente en todo, hasta que lo ponen a trabajar y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Pero todos mentimos.
Dios no miente. Es el único que no miente. Cuando Pablo dice no miento, sabemos que Pablo era un hombre honesto. Sobre todo cuando está escribiendo la Biblia, no miente porque está inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, en la carne, mentiría, bueno, ahí no vamos a acusarlo ni atacarlo. Eso lo dejamos entre él y el Señor. Pero dice, no miento. Dios es el único que nunca ha mentido ni mentirá. Todo lo que vimos de sus promesas, todas son absolutamente verdaderas. ¿Saben cuántas promesas hay en la Biblia? Déjenme buscarlos. ¿Dónde lo tengo? Hay 8,810 promesas en la Biblia. 8,810 promesas. Y de ellas 7,427 son promesas que Dios ha hecho. ¿Cuántos? 7,427. Dice la estadística que leí. Imagínense más de 7,000 promesas que Dios ha hecho y nunca se va a vencer una que no hay ninguna que no se llegue a cumplir. Todas las promesas que Dios ha hecho se van a cumplir. Por ejemplo, las profecías que más del 80% de las profecías que hay en la Biblia ya se cumplieron. Casi el 30% de lo que es la Biblia son profecía. Y hasta ahorita más del 80% se han cumplido. Ni una ha fallado. De todas las profecías que estaban predichas hasta este día, todas absolutamente se han cumplido. Hay una profecía que muchos no creían que se iba a cumplir. Que Dios en los últimos días iba a regresar a los judíos a su tierra, a Israel. Que la nación iba a volver a nacer, porque después del año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén, invadieron la tierra, los tuvieron prácticamente esclavizados, y cuando los arrojaron a todo el mundo y le cambiaron hasta el nombre al país de Israel, le pusieron Aelia Capitolina, un nombre italiano, para que no tuviera ningún derecho ni de siquiera de mencionar ya el nombre de Israel. En el año 1930, por ahí en los 30, leí un comentario de un cristiano que escribió que todas las promesas que Dios había hecho se habían cumplido, menos una. Dijo que Israel, que los judíos iban a volver a su tierra, dijo, esa nunca se cumplió. Pues si se hubiera esperado unos 10 años más, en 1948 se cumplió. Porque el 14 de mayo de 1948 volvió a nacer la nación de Israel. Las Naciones Unidas repartieron la tierra cuando después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, de lo que pasó con los judíos, de todos los que mató Hitler, el mundo se compadeció y después de la Primera Guerra Mundial repartieron la tierra. Todo el Medio Oriente, los países que ganaron se la repartieron. Les pusieron nuevos nombres a algunas, como Irán, antes no era Irán, se llamaba Persia. Entonces le dieron a Israel, iban a dar un pedazote de tierra así, pero los árabes se quejaban y cada rato le quitaban más a Israel. Le quitaban más, hasta que le dejaron un pedacito así. Bien lo que tiene ahorita Israel, pero se cumplió la promesa de que Dios los iba a volver a su tierra. Todas las promesas se han cumplido y todo lo que nos dice la Biblia, que en Cristo somos más que vencedores. ¿Qué creen que somos? Más que vencedores. Dios fallará jamás. Entonces cuando Pablo dice que su condición, digo verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Dice, lo que estoy diciendo lo digo por inspiración del Espíritu Santo. En el capítulo 10, versículo 1 de aquí mismo de Romanos, capítulo 10, 1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El anhelo, la pasión, el deseo de Pablo de que Dios los bendijera estaba en su corazón. Pero se recuerdan todo lo que le habían hecho a Pablo los judíos. Lo habían apedreado, lo habían apaleado, lo habían puesto en la prisión, lo tenían con hambre, con sed.
lo dejaron por muerto en una ciudad después de que lo apedrearon. Bueno, lo trataron horriblemente por más de 20 años. Y sin embargo, así el deseo de su corazón es que todos vengan a la salvación. Con esto les quiero decir algo. ¿Alguna vez alguien les ha hecho algo malo, los ha ofendido, les ha robado, les ha algo malo? ¿Han orado por esa persona? Sí. Sí, aunque los hayan tratado mal. Sí. Pues creo que nada más hay uno o dos aquí. Aquí nos ha estado pasando algo aquí. Al otro lado de la otra calle, al final de nuestra propiedad, aquí de la iglesia, tenemos el lote grande ese. Nos han echado basura ahí. Y por fuera y por dentro. Ya llevamos 2 viajes. Él llevó un viaje, él y Tomás, esta semana pasada al Dompe. Están echando basura contaminada de eso que tiene asbesto. Y llamamos a la ciudad y no hicieron nada, que es nuestra responsabilidad porque es nuestra propiedad. Total, no nos han ayudado y bueno, ayer hicimos un reporte con la policía y pues nos han cortado las cadenas, los candados, los han tirado. Bueno, nos han hecho algunas travesuras. Y pues lógico, se enoja uno, ¿verdad? Pero cuando estaba leyendo eso, estaba pensando en esto. Estos canijos, a ver si el Señor los sacude. ¿Y saben qué? Dije, no. Pablo, todo lo que le hicieron a él, y él todavía está orando por la salvación de esta gente que lo ha tratado tan mal. Dije, y a mí, por eso algo tan pequeño, ya me estoy molestando. Pues ¿dónde está mi corazón, mi amor por el prójimo? Empecé a orar por ellos. Señor, sálvalos. Que los agarre la policía. No, Señor, sálvalos. Haz lo que tengas que hacer, Señor, pero tráelos a tus pies, porque saben que yo también estaba haciendo un tiempo. Pero más que eso, estaba pensando, lo que le hicieron a Pablo fue muchas maldades, ¿verdad? Pero pensemos en Jesús, todo lo que le hicieron a él, los golpes que le dieron, se burlaron, lo azotaron, lo maltrataron, lo escupieron, le arrancaron la barba y finalmente lo crucificaron. Y de la cruz, colgando de la cruz, estaba orando por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dije, ¿qué derecho tengo yo de para no perdonar al que nos hace algo malo? Que nos echan basura. Siquiera no me le echaron en la casa. O no me le echaron, ¿verdad?, en la boca. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta qué fácil nos podemos nosotros, en lugar de empezar de orar y pedir que el Señor los salve, queremos luego cierta venganza, ¿verdad? ¿Y saben por qué? Porque todavía estamos en la carne. Somos cristianos, pero todavía tenemos la influencia de la carne, del mundo, del pecado. No somos esclavos ya, porque Cristo nos libró, pero todavía estamos en la presencia del pecado. No estamos bajo el poder del pecado como estábamos antes. Pero todavía estamos en la presencia del pecado, todavía estamos en este mundo y todavía anda el chamuco por ahí causándonos problemas, ¿verdad? La lucha, hermano. La lucha continúa. Hasta que cerremos los ojos aquí, los abramos en la gloria. Pero esto es lo que dice Pablo. Pero Dios los escogió. Dice, versículo 2, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, a los que son mis parientes según la carne. Fíjense nada más la oración de ellos. ¿Qué quiere decir anatema? Condenado al infierno. Eso quiere decir condenados al infierno. Eso es lo que significa esta palabra, condenados al infierno. Vemos el mismo corazón que tenía Moisés. En Éxodo 32, déjenme ver dónde ando. 32, ¿verdad que sí? Ah, 32, dice la palabra de Dios. Es lo que pide. ¿Saben por qué? Porque después de que lo maltrataron a Pablo, a Moisés, cometieron adulterio espiritual, adorando a Dios, el becerro de oro,
Y Dios le dijo a Moisés, dijo, apártate, deja a destruirlos a todos y vuelvo a comenzar una nueva nación contigo. Y él, aunque se había quejado del pueblo judío, Moisés, de que eran tan rebeldes, tan malagradecidos, cuando le dijo eso a Dios, miren el corazón de Moisés. Me recuerda al de Pablo, dice que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Ráeme quiere decir, bórrame del libro de la vida. En otras palabras, si no nos vas a perdonar, ni a mí me perdones. Pablo dice que él preferiría morir, irse al infierno, ser anatema, condenado al infierno, con tal de que se salvaran sus hermanos judíos. ¿Quién de nosotros oramos por alguien que nos ha tratado muy mal y que nos cae gordo, que nos cae mal, y decimos, Señor, sálvalo aunque me mandes a mí al infierno en lugar de él? ¿Quién de nosotros tenemos ese valor y ese corazón? Se los recomiendo, se los confieso, ni yo lo tengo. Yo no puedo, hay gente que me cae muy mal, no voy a decir nombres, por supuesto no son de aquí, están en la política. Son políticos que digo, ay Señor, que quisieran pedir maldiciones sobre esa persona. Pero no, porque esa no es mi obligación, es orar porque el Señor lo salve. Pero diría yo, Señor, te pido que te lleves a ese político corrupto al cielo y me mandes al infierno en lugar de él. Yo no tengo ese corazón. Sinceramente se los confieso, no. Por mi esposa, por mis hijas, por alguno de ustedes me animaría, pero por uno de ellos, no. ¿Saben por qué? Porque no tengo el corazón que tiene él. Sinceramente, lo admiro porque a él sí lo trataron mal y todavía está diciendo, si el precio para que se salvaran fuera que yo me fuera al infierno, estoy dispuesto a eso. Ese es amor. Ese es amor por su gente. Versículo 4 dice, antes de eso déjenme leerles Deuteronomio 7, 6 y 7. Deuteronomio 6, 6 y 7 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos que ha querido Jehová, y os ha querido Jehová y os ha escogido. Miren, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Se dan cuenta que Dios no escogió a los judíos porque eran mejores que otros? No era el país más grande, no era el país más bueno. Simplemente Dios los quiso escoger. Ahora, pongámonos nosotros en su lugar. ¿Por qué nos escogió Dios? ¿Por qué nos escogió desde antes de la fundación del mundo? ¿Acaso somos mejores que los demás? ¿Somos mejores que nuestros parientes o que nuestros vecinos o compañeros de trabajo? No. Entonces, ¿por qué nos escogió Dios? ¿Saben por qué? Porque le dio la gana. Porque quiso elegirnos. Pero al mismo tiempo decimos, bueno, ¿y dónde está mi responsabilidad? ¿Acaso no tengo el derecho yo de decir sí o no? Sí. Dios nos da ese derecho también, el derecho de libre albedrío. El derecho de libre albedrío que yo puedo elegir si lo acepto o no. Pero como Dios es soberano y sabe todas las cosas, Él sabía que un día lo íbamos a aceptar. Ahora nos dio la suficiente fe para creer. Y el Espíritu Santo nos conmovió y nos redarguyó y nos condenó, diciéndonos que éramos pecadores y necesitábamos arrepentirnos para ser salvos. Y lo hicimos, si es que lo hicimos. Pero todo es por la gracia, la misericordia y la soberanía de Dios. Recordemos una cosa, Dios es soberano sobre todas las cosas. Soberano sobre todas las cosas. El que nosotros tengamos el derecho de elegir, eso no elimina la autoridad y la soberanía de Dios. ¿Recuerdan? Les decía hace una semana o dos una ilustración de que si abordamos un barco y vamos a ir a Israel. Vamos en un barco a Israel. Bueno,
llegamos al mar Mediterráneo, ahí está. Y nos subimos al barco, pagamos el boleto, sabemos cuándo tenemos que salir, cuándo tenemos que estar ahí en el puerto para abordar el barco. Pero una vez que subimos al barco ya no tenemos la autoridad de decir, se me olvidó mi teléfono, regresen el barco al puerto. O no, ¿saben qué? En lugar de ir directamente a Israel, primero quiero pasar por Venecia. Vamos a desviar, no, ¿verdad? No, yo no tengo ningún derecho de hacer un cambio, solamente tengo el derecho de ir a comer lo que quiera, tomar lo que quiera, descansar a la hora que quiera, dormirme a la hora que quiera. Tengo derecho de todo eso, pero no de cambiar la dirección del barco. Dios es el soberano sobre todo el barco, Él es el capitán y nosotros somos los pasajeros. Tenemos derechos, pero sobre todo Dios tiene el poder y derecho de todas las cosas. Y Él decidió escogernos. Y vamos continuando. ¿Y por qué escogió a los judíos? Si no eran los mejores ni los más grandes. Dice el versículo 4, que son israelitas de los cuales, según la adopción, la gloria. Miren, primero vemos la adopción. Adopción es que Dios los adoptó como su pueblo elegido. A nosotros nos adoptó como sus hijos, ¿verdad? Somos sus hijos. La gloria, fíjense nada más, la gloria que Dios los escogió de todas las naciones de la tierra, como les leí, acabo de leer. Dice, no por ser ustedes más que todos los pueblos, los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran los más insignificantes de todos los pueblos. No es porque hayan sido mejor que nadie más, ¿verdad? Sino que Dios nos escogió porque Él quiso. En 1 Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Cuántos sabios hay aquí? ¿Somos sabios? No. ¿Qué digo? ¿De acuerdo al mundo? No. Miren, déjenme decirles una cosa. Qué bueno que me lo preguntaron. De acuerdo al mundo, somos de los más tontos que hay en el mundo. Porque creemos en Cristo. Porque creemos que Dios mandó a su Hijo morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Porque creemos que hay un cielo. El mundo nos considera los más tontos e ignorantes. Pero ¿qué sucede? ¿Quiénes son los tontos? Dijo el necio en su corazón, no hay Dios, ¿verdad? Dice el necio, dice el tonto, dice el sabio en su corazón, que no hay Dios. Nosotros sabemos que sí hay Dios, porque transformó nuestras vidas. Dice de nuevo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dice más, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, miren, sabiduría, justificación, santificación y redención, todo lo que tenemos en Cristo, por creer en Él. Esta es la obra de Dios, nosotros no hemos hecho nada para merecerlo, porque dice en el último versículo 31, dice, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. No presuman de lo que son o lo que han hecho, presuman qué bueno y grande y maravilloso es Dios. Eso es de lo que sí presumimos, que tenemos el mejor Dios del universo, el Salvador, el único Rey y Señor del universo. Y Dios les dio a ellos todo esto, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, les dio todo. La Biblia es judía, ¿verdad? El 99.99% es judía. ¿Qué pasó con el otro 1%? Bueno, hay un solo autor de la Biblia que no era judío. ¿Quién era? Lucas, exactamente. Él era gentil. El único
La Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años por más de 40 diferentes autores. Solamente uno de ellos no era judío, Lucas. Él escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Pero imagínense, en 1500 años, ¿cómo sabía alguien lo que iba a decir alguien 500 años después? O 700, o 1000 años después. Sin embargo, todo lo que todos los escritores escribieron concuerda perfectamente y ya se hagan de cuenta, como dicen, un reloj suizo, donde todas las partes trabajan perfectamente en unísono, en armonía. No hay ningún error, no hay ninguna contradicción, aunque parece que en la Biblia hay contradicciones. No hay contradicciones cuando las estudia uno a fondo, todo tiene una explicación lógica y real. Porque si la Biblia tuviera un solo error, ya no podríamos confiar en Dios, en que el resto de la Biblia es verdad o no es verdad. Porque si Dios comete un error, no es perfecto. ¿Cómo creemos que Dios nos va a resucitar entonces? Prometió que nos iba a resucitar. ¿Qué tal si esa es una profecía falsa? ¿Se dan cuenta? Pero todo es verdad. Todo es verdad. Toda palabra de Dios es verdad, nos dice la Biblia. Toda palabra es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16, sirve para redarguir, para enseñar, para corregir, para preparar, para instarnos, prepararnos para la vida cristiana. Toda la escritura es perfecta, porque es la palabra de Dios. Y todas sus promesas que dice la Biblia son sí y amén, ¿verdad? Dice, de quienes son los patriarcas, versículo 5. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Fueron los primeros. Y de Jacob vinieron las 12 tribus. Jacob tuvo 12 hijos y cada uno de esos hijos representaba una tribu, y de esas tribus vino la nación de Israel. Entonces, de los cuales son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Se dan cuenta que la Biblia dice que Jesús es Dios? Hay sectas, lamentablemente, que dicen que Jesús no es Dios, que era el arcángel Miguel, y se hizo hombre y murió atado a un palo, no en una cruz. Eso dicen los testigos de Jehová. Y que no resucitó físicamente, que resucitó espiritualmente. Pero que dijo Jesús, mírenme, tóquenme. ¿No ven que tengo piel y huesos y carne? Pon tu dedo, pon tu mano en mi costado, le dijo a Tomás. Porque la semana anterior Tomás no había estado, como ahora no está. Está con su familia, están celebrando el Día de las Madres, vino su familia. Pero si viniera el Señor Jesús y le dijéramos después a Tomás, ¿sabes que vino el Señor Jesús? Y dice, ay, no creo, a menos que lo vea y póngame, ¿verdad? Eso le pasó a él. Pero resucitó físicamente. ¿Por qué que no les dijo? ¿Te acuerdan cuando les dijo, ¿tienen algo de comer? Y le dieron un pedazo de pescado y un pedazo de pan, ¿verdad? O un pedazo de panal. ¿Qué fue? ¿Miel o pan? Ya no me acuerdo, yo no estaba ahí. Pero pudo comer, ¿verdad? Un espíritu no puede comer, pero alguien que tiene carne y huesos y piel como nosotros podía comer. Resucitó físicamente, si no la resurrección no fuera real, no fuera auténtica, no fuera verdadera. Entonces, y dice la Biblia que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Bendito por los siglos, amén. Versículo 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Hagan de cuenta en nuestras familias, ¿verdad? Todos tenemos familiares, ¿verdad? Primos, sobrinos, sobrinas, ya hasta cuñados, si le extendemos más. ¿Todos son cristianos? ¿Todos van a ir al cielo? Lamentablemente no, ¿verdad? Pero son parientes, pero no son de la familia
cristiana, no son salvos. Eso es lo que se refiere, no porque sean descendientes de Abraham, son hijos de Abraham. ¿Saben que nosotros somos hijos de Abraham? Y por la fe, porque Él es el Padre de los de la fe. Y nosotros por la fe creímos que Cristo es el Hijo de Dios y somos hijos de Abraham. Somos adoptados. No somos hijos naturales porque no somos judíos, pero fuimos injertados, ¿recuerdan? Al olivo, de olivo silvestre, fuimos injertados al natural. Fuimos injertados al olivo natural y por eso tenemos la bendición de ser ahora parte de la familia de Cristo, ¿verdad? Pero no todos son descendientes de Abraham, como dice, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué? Porque Isaac, ¿quién era antes? Era Jacob, ¿verdad? Jacob era Israel. Oh, sí, gracias. Aquí tengo la memoria que no le falla. O sea, a mí sí. Sí, Isaac tuvo dos hijos, ¿verdad? Jacob e Esaú. Bueno, Dios escogió a Jacob porque era el mejor, ¿verdad? No, era bien tramposo, ¿recuerdan? Desde antes de nacer ya estaba haciendo trampa. ¿Cómo ven? Desde antes de nacer iban a hacer al otro y él lo agarró de un tobillo y lo jaló otra vez y luego salió él. ¿Se lo recuerdan la historia? Y después le mintió a su suegro. Bueno, era un mentiroso, como su papá. Porque su papá, recuerda, mismo la semana pasada que Abraham también mintió diciendo que su esposa era su hermana para que no lo mataran. Y le fue re bien porque hasta negocio sacó de ahí, ¿verdad? Ya. Y de que dicen de tal palo tal astilla, ¿verdad? O el fruto no cae lejos del árbol. El padre mintió, el hijo aprendió del papá. Y el hijo aprendió de ese papá también. Y Dios los escogió siendo como eran. ¿Saben por qué? Porque no es porque eran mejor que los demás. Dios elige al que Él quiere. Dios nos eligió a nosotros no porque éramos mejor que nadie. Ya vimos que lo débil del mundo escogió Dios y lo necio del mundo o lo ignorante del mundo para confundir a los sabios, a los entendidos. Dios elige al que Él quiere. Porque Dios es soberano sobre todas las cosas. Y dice que en él será llamada descendencia, versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, ¿se dan cuenta? Sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Pero pensemos en el 10, no en el 9, dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Imagínense nada más que ridículo. Piensen en esto. ¿No es Dios increíblemente, bueno, Dios tiene un tremendo sentido del humor? Recuerden, Sara era estéril, tenía 90 años. ¿Alguna mujer aquí de 90 años? No. Una mujer estéril de 90 años y el marido 100 años, 99 años. Y viene y le dice, por este tiempo vas a tener un hijo. ¿Recuerdan que Sara se rió de estando en la tienda y oyó al ángel cuando le dijo, el Señor Jesús le dijo a Abraham, dijo que iba a ser padre, y ella detrás se rió y dijo, ¿por qué se rió Sara? Dijo, no me reí, echándole mentiras a Dios, ¿verdad? Dijo, no me reí, pero cualquiera se hubiera reído, yo me hubiera carcajeado. ¿Cómo es posible? Él tiene 100 años, yo tengo 90 años, ella es estéril, a esa edad, imposible, ¿verdad? Pero no para Dios, no para Dios. Dios puede hacer todo lo que Él quiera, porque Él es Dios. Así es que yo no la culpo. Yo también me hubiera reído, como les digo. Versículo 11 dice, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino porque el que llama.
Dios es el que llama a cada uno. Y de nuevo, mucha gente tiene problema con esta doctrina de la predestinación, que Dios predestina y elige a los que Él quiere, porque Él es soberano. Él elige al que Él quiere. Aquí ninguno había hecho ni bien ni mal, y Dios eligió a uno sobre el otro. ¿Verdad? Y dice, versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y de Esaú vienen todos los edomitas, enemigos de Israel, hasta el día de hoy. Pero el mayor servirá al menor. Esto es algo también contrario a la cultura judía, porque el mayor era el número uno, y él era el que recibía el doble de herencia. Y cuando el papá moría, él tomaba las riendas de la familia y él era el jefe de la familia. ¿Se dan cuenta? Pero aquí Dios está alterando el orden. Está alterando el orden, que el mayor servirá al menor. ¿Por qué? Porque Dios elige el que Él quiere. ¿Recuerdan cuando dice la Biblia que este Jacob ya estaba a punto de morir y le dijo a José, su hijo, tráeme a tus hijos para bendecirlos? Y se los trajeron a Benjamín. ¿Y cuál era el otro? Manasés y Efraín. ¿Y qué hizo Jacob? Cruzó las manos para bendecir al menor como si fuera el primogénito. Y José, la única parte en la Biblia donde dice que José se enojó. Y le dijo, no, papá, y le quiso mover las manos y ponerlas donde debía. Él dijo, yo sé lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque Dios así lo había dispuesto. Entonces Dios elige al que Él quiere, como Él quiere, porque de nuevo Él es Dios. Y no es que odió a Esaú lo bendijo abundantemente, era inmensamente rico, tuvo muchos hijos también lo bendijo, pero no era el elegido, de acuerdo a la promesa. Versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Por si pensábamos que Dios no es justo, aquí nos lo está diciendo claramente, en ninguna manera. Y aquí no tiene signo de admiración al final de en ninguna manera. En la Biblia en inglés tiene un signo de admiración que dice en ninguna manera. Dios no es injusto, Dios no puede ser injusto, porque Dios es perfecto, porque Dios es santo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. En otras palabras, yo hago lo que quiero porque yo soy Dios. Y nadie me detiene la mano. Yo elijo, como dice en otro lugar, si yo doy vida y doy muerte. Él es el que tiene el poder absoluto sobre todas las cosas. Y decimos, bueno, ¿y qué tal entonces nosotros no podemos elegir? Claro que sí. El libre albedrío existe. Miren, les leo rápidamente para terminar. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Miren, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todo mundo se salve, pero no todos responden. En Ezequiel 18:23 dice la palabra de Dios, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Y en el 32 dice también, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Conviértanse pues y vivirán. ¿Ven? Ahí está nuestra parte. Conviértanse y vivirán. Les estoy dando la oportunidad. En otras palabras, si ustedes se pierden, es porque ustedes quieren. Dios nos da a todos la oportunidad, pero no todos responden. Ahora los que respondieron son elegidos de Dios, predestinados. ¿Por qué? Porque Dios ya sabía, ¿verdad? Es muy interesante. Yo elijo, pero Dios ya sabía que iba a elegir, entonces por eso me escogió. Y me dio la fe para creer cuando oyeron el Evangelio, y yo tuve parte, porque yo dije, sí, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te confieso como mi Señor y Salvador. Y es como que Dios dice, yo ya sabía, por eso te escogí. Bueno, entonces tú me escogiste, Señor,
Entonces yo no tenía nada que ver en el asunto, como de que no, tú oraste. Los dos tenemos parte, ¿verdad? Y no hay confusión, no hay desacuerdo, todo es perfecto. Hagamos nuestra parte porque Dios ya hizo la suya, ¿verdad? Así de fácil. Así es que Dios bendiga a todas las mamás. Yo le quiero mandar un saludo a mi hermana porque ella me crió como desde que quedé chiquillo. Y ella fue para mí por un tiempo mi mamá y mi papá, trabajó, me vestió, ella me compró mis primeros zapatos, mi primer reloj. Bueno, ella fue como mi mamá para mí, la quiero mucho. Y felicidades, Gordonío, en el Día de las Madres. Nos vemos. Dios los bendiga a todos. Así le digo la Gordonía. No le gusta que le llame por su nombre. Usted dice, por eso engordé para que darle el nombre. ¿No? Quiere? Pues yo la quiero mucho a mi hermana. Dios les bendiga. Y disfruten los que tienen sus mamás. Disfrútenlas. Disfrútenlas. Apapáchenlas. Consiéntanlas. Porque un día ya no las van a tener. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Padre bendito, lo adoramos y lo glorificamos. Lo exaltamos con todo el corazón. Yo le pido su bendición sobre todo, Señor. Papás y mamás, hijos e hijas. Gracias, Padre bendito, por su sacrificio. Gracias, Padre bendito, porque nos dio mamás y papás que nos dieron la vida, pero usted ya nos la había dado desde antes. Pero más que eso, nos dio la vida eterna a través de su Hijo, muriendo en la cruz para lavarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados. Gracias, Señor bendito, por ser tan tierno, tan bueno con nosotros. Lo adoramos y lo glorificamos, Señor. Y le pido de nuevo su bendición sobre todas las mamás. Y si hay alguien que está en enemistad, alejado de su mamá, Señor, qué lindo día hoy para que hagan las paces. Porque usted quiere que haya paz y hermandad entre nosotros. Bendígalo, Señor. Se lo pido en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.